Muy buenas noches. Gracias de nuevo por gracias por estar de nuevo. Qué mucho gusto, Aura Lucía. Buenas noches. Muy bien. Gr- bueno, desde Pasto, carajo. Qué lindo. Gracias por estar acá. Vamos a iniciar nuestra actividad. Bienvenida Aura, Carlos García y todas las personas que hoy nos están acompañando en otra de nuestras habituales charlas de cuarentena. Así que vamos a estar alrededor de unos 30-40 minutos en una conversación de esas que hacemos todos los miércoles y que venimos realizando desde el 17 de marzo, producto de todo lo que hemos venido viviendo a raíz de la pandemia del COVID-19. Y este espacio se creó con el único propósito de que pudiéramos servir de apoyo, de contención, de acompañamiento a las personas que hoy, más que nunca, necesitan y necesitamos de estar apoyados, de estar contenidos, de sentirnos que hay otras personas que también están viviendo lo que estamos viviendo nosotros. Así que el espacio para mí ha sido poderoso y me encanta poderlo compartir con ustedes, porque hay personas que se unen a esta transmisión, amigos, colegas, clientes, estudiantes, personas de diferentes partes de Colombia y de otros países, y que tienen como único objetivo como encontrar algunos tips, herramientas, técnicas que nos puedan servir como para sobrellevar mejor estos tiempos de pandemia. Así que les doy la más cordial bienvenida, gracias por estar acá. Ya saben que este espacio se transmite todos los miércoles de 7 a 7:40 de la noche aproximadamente. A veces nos tomamos unos minutos más, pero la idea es que nos desconectemos de lo que estamos haciendo, de las actividades del día, de las actividades laborales, de nuestras actividades académicas, de nuestras actividades familiares, y podamos también desconectarnos un poco de las noticias que a diario recibimos del COVID-19. Así que, honrado de estar acá. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Aristizábal y pues soy de alguna manera una persona que acompaña procesos de transformación humana en equipos, a organizaciones y a personas que quieren llevar su vida a otro nivel. Y de verdad que muy honrado de estar aquí con ustedes. Gracias por estar acá. Me dedico al coaching, a la psicología, a la docencia universitaria, a la consultoría de empresas. Y bueno, hoy vamos a estar conversando sobre un tema, como todos los temas que traemos, son temas de interés general. Hoy vamos a hablar sobre 5 claves para fortalecer la relación con nosotros mismos. Y una de las cosas que quizás la invitación de hoy es a que conversemos y nos dediquemos un momento a reflexionar sobre cómo está siendo la relación en estos tiempos de pandemia con nosotros mismos. A veces nos hemos ocupado de la relación con los demás, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo. Pero hoy la invitación que te quiero hacer es a que te preguntes cómo está tu relación contigo mismo. Estos días, ¿cómo la has pasado contigo? ¿Sí? ¿Cómo te la has llevado por estos días de pandemia? ¿Y cómo ha sido tu relación? Esto es importante porque muchas veces nos miramos hacia afuera, pero nos cuesta mucho mirarnos hacia adentro. Y hoy vamos a hablar un poquito de nosotros. Vamos a hacer como una especie de introspección. Vamos a hacer como un ejercicio hacia adentro. ¿Sí? Porque quizás todo el día estamos en función de otros. Estamos en función del trabajo, en función de la familia, en función de los negocios, en función de las redes sociales. Pero ¿qué tiempo del día te estás dedicando a ti mismo? ¿Qué tiempo le estás dedicando? ¿Qué tiempo estás invirtiendo en ti misma? Y esta es la invitación que quiero hacerte hoy, a que te preguntes cuál es la persona
que estás siendo hoy por estos días de pandemia. Y cuando te digo cuál es la persona que estás siendo, es hoy cómo estás llevando este momento. Es decir, quién estás siendo desde tus emociones, quién estás siendo tú desde tu compromiso con lo que está pasando y cómo estás viviendo este momento inédito que está atravesando la humanidad. Y hay varias preguntas, quizás las preguntas que yo me hago para mí, las comparto los miércoles con ustedes y me encanta, y los invito a que me compartan sus comentarios, sus opiniones, que son muy valiosas. Y me estaba haciendo como 4 preguntas. La primera es, Daniel, ¿cómo te estás relacionando tú con el miedo? Primer elemento, ¿cómo es la relación mía con el miedo en estos tiempos de pandemia? Y ha sido una relación muy interesante porque han habido picos en el miedo, pero también ha habido momentos en que ese miedo ha disminuido. Entonces es muy importante que estés haciéndote ese monitoreo, ese autodiagnóstico de quién estás siendo tú en medio de esta pandemia. Y otra pregunta que me hacía es, Daniel, ¿cómo te estás relacionando con la incertidumbre? Y creo que la incertidumbre hoy es una constante. O sea, lo único constante hoy es lo incierto. Es decir, estamos viviendo en un mundo inédito, en un mundo que no tenemos ni precedentes, no hay antecedentes, pero tampoco tenemos claras las perspectivas de futuro. Entonces, segundo elemento es cómo es la relación, cómo está siendo la relación mía con la incertidumbre. Tercera pregunta que me hice por estos días, ¿cómo me estoy relacionando con mi entorno? Y cuando hablo de mi entorno, estoy hablando mi entorno familiar, mi entorno laboral, mi entorno productivo, mi entorno con la comunidad y cómo me estoy relacionando en medio de este tiempo. Esto es fundamental y quizás en estos espacios no siempre tenemos respuestas, pero tenemos preguntas que te pueden invitar a otras preguntas. Y la cuarta pregunta, que es la que los quiero invitar a que conversemos en estos minutos, es cómo me estoy relacionando conmigo mismo. Y cuando hablo de cómo me estoy relacionando, es que hoy es esencial que trabajemos mucho en cómo estamos en nuestros vínculos emocionales, de confianza, de autoestima, de aceptación de nosotros mismos. Sí, veo personas que todavía me dicen, Daniel, me cuesta aceptar esta realidad. Y no es fácil, ¿no? Es entendible. Hay personas que están en una lucha constante de buscar reconciliarse consigo mismas. Es decir que hoy la invitación que te quiero hacer es a que te mires hacia adentro, cómo está tu relación contigo mismo, y la vamos a hacer de una manera muy metafórica. Imagínate que tú tienes un parqueadero en el que tienes 5 autos. Wow, y uno dice, wow, qué chévere, ¿no? 5 autos. Vamos a hablar de cada uno de esos autos, pero ese es tu parqueadero interior. Vamos a hablar de tu parqueadero interior. Y el primer parqueadero tiene que ver con un auto que se llama la autoconfianza. Y la autoconfianza es el conocimiento que yo tengo de lo que soy capaz de realizar, de las decisiones que puedo tomar y de las certezas que yo tengo de confiar en mí para manejar situaciones como las que estamos viviendo hoy. ¿Cómo está mi nivel de autoconfianza? Esto es algo fundamental porque uno de los quiebres que hemos tenido por estos días, de esas rupturas, es la ruptura en la autoconfianza. Y esto es fundamental, ¿sí? La clave de confiar en uno mismo es creer en esas capacidades que nos llevan a ser capaces de lograr lo que nos proponemos. Y esto es muy importante porque a veces sentimos que no somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Y la pregunta ahí fundamental es ¿cómo está tu nivel de confianza hoy en ti mismo? Y puedes hacer una escala de 0 a 10, en donde 0 es tu nivel más bajo de confianza, 3 un nivel muy bajo, 5 un nivel promedio, 7 un buen nivel de confianza en ti mismo y 10 un alto nivel de confianza. Dice Emerson que la confianza en sí mismo
es el primer secreto para alcanzar el éxito. Así que este es un tema que a veces nos asalta, y es que a veces confiamos más en los demás que lo que podemos confiar en nosotros mismos. Es como la capacidad que tenemos de tener certeza, de tener fe en que lo que nos vamos a proponer lo vamos a lograr. Y comencé por la autoconfianza, porque ese auto es el que de alguna manera nos determina los siguientes autos del parqueadero. Es decir, la autoconfianza se basa en el siguiente auto, que es la imagen que yo voy construyendo de mí mismo a lo largo de la vida. Desde niño vamos creando una imagen de nosotros, producto de lo que hemos vivido, del entorno en el que nos hemos criado, y vamos creando lo que conocemos como el autoconcepto. Y el autoconcepto, esto no está, digamos, de alguna manera diferenciado, todo está relacionado, pero la autoconfianza tiene que ver mucho, es decir, la capacidad que yo tengo de confiar en la toma de decisiones, en la fe y la certeza que yo tengo de que puedo lograr lo que me proponga, tiene que ver mucho con la imagen que yo tenga de mí mismo. Y la pregunta ahí es, ¿qué tan rica o qué tan pobre es el autoconcepto que tú tienes de ti mismo? Porque el autoconcepto es como un constructo mental, es como las ideas que yo he ido acumulando a lo largo de mi vida sobre quién soy yo, ¿sí? Y tiene que ver con esas creencias que yo voy acumulando. Yo puedo decir que soy tímido, o que soy alegre, o que soy una persona malhumorada, y voy creando eso producto de lo que los demás van diciendo de mí, ¿sí? Que pueden ser juicios verdaderos o no, pero ese autoconcepto como que se va de alguna manera afianzando en lo que los demás desde niños nos van cultivando, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros profesores. Y es muy importante que te hagas esta pregunta: ¿cuál es el concepto que tú tienes de ti mismo hoy? Y en términos, tú lo puedes poner como decir, mi concepto de mí mismo es que yo soy una persona, y escribo esas características de la persona que yo determino que yo soy, ¿sí? Y de alguna manera también lo puedes poner en una escala de 0 a 10. 0 a 10 significa cuál es el autoconcepto que tú tienes de ti mismo en términos de tus cualidades, de tus fortalezas, de quién eres tú, ¿sí? Y cómo está, qué tan fortalecido está el autoconcepto. Entonces ya llevamos 2 autos del parqueadero que son fundamentales: la autoconfianza, ¿cierto? Y el autoconcepto. Y a medida que yo voy creando ese concepto de mí mismo desde niño, adolescente, y voy pasando por el desarrollo evolutivo de mis etapas, se va forjando en mí la autoestima, que es el tercer, o el autoestima, que es el tercer auto. Y este es el componente emocional en la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos. Mientras el autoconcepto tiene que ver con un constructo mental, ¿sí? De quien yo soy, de que yo pienso que soy, ¿sí? De las ideas que yo tengo, sean preconcebidas o que las demás personas han cultivado y sembrado en mí. Ya la autoconfianza, el autoestima ya tiene que ver es con la parte emocional, y tiene que ver con el valor que yo tengo de mí mismo, esa valía personal. ¿Cuál es el valor que tú sientes que tiene? Y a veces esa autoestima está reforzada por la autoconfianza y por el autoconcepto, ¿sí? Y la autoestima tiene que ver con esa valoración que tú tienes, esos juicios de valor que tú haces en tu mundo emocional, ¿cierto? Hay personas que pueden tener un bajo nivel de autoestima, ¿sí? Es decir, emocionalmente sienten que tienen un valor muy pobre de ellas mismas, y este es un trabajo que se puede acompañar, y ya vamos a ver algunos elementos importantes. Aquí habría que hacer 2 distinciones entre el autoconcepto y la autoestima. Digamos que el autoconcepto es un constructo mental,
de las ideas que yo tengo de mí mismo. La autoestima tiene que ver con un sentimiento, con una emoción, del valor que yo me doy a mí mismo. Ese es un elemento importante. El autoconcepto se da en un plano racional, es decir, es lógico, es semántico, porque yo puedo declarar Daniel es, y yo puedo escribir las palabras o las ideas de quien yo me considero. ¿Sí? Soy alegre, soy una persona que me gusta viajar, soy una persona que me gusta relacionarme y demás. Pero cuando hablamos de la autoestima, ya estamos hablando de un mundo emocional no verbal. Es decir, el autoconcepto yo lo puedo declarar, yo lo puedo verbalizar. La autoestima no se ve. Es más difícil de ver si la persona tiene una pobre, alta o media autoestima de sí mismo. Esto es muy importante hacer esas distinciones. En el autoconcepto uno puede describir el yo. ¿Quién estoy siendo yo? ¿Sí? Yo soy y lo escribo. Pero la autoestima no es tan fácil de describir. Oye, tengo una baja autoestima, pero ¿dónde te está viendo reflejado? Quizás en tu estado de ánimo, en tus emociones. Hay un elemento muy importante en el autoconcepto, y es que el autoconcepto yo lo puedo reestructurar cognitivamente. Yo puedo cambiar la imagen a través de un proceso que yo desarrolle, obviamente con un acompañamiento profesional. Yo puedo cambiar el concepto de mí mismo, ¿sí? Y esto es algo que ahora les voy a explicar cómo lo puedes hacer. Pero la autoestima toma más tiempo cambiar. Esto es bien interesante, porque a veces no nos detenemos como a revisar esos elementos que tienen que ver, esos elementos de orden psicológico, emocional que nosotros tenemos. Mientras el autoconcepto es descriptivo, yo puedo hacer una descripción de quién soy. La autoestima tiene que ver con los juicios de valor. Entonces, este es el tercer elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces ya llevamos autoconfianza, autoconcepto y autoestima. Habría un cuarto parqueadero muy interesante que valdría tener en cuenta, y es el autoconocimiento. Y es cuál es el nivel de conocimiento, de introspección que yo hago de mí mismo. Es decir, ¿qué tanto me conozco a mí mismo? Esto es algo que a veces no es fácil, porque esa capacidad de introspección, de mirarme a mí mismo, implica tener esa posibilidad de yo reconocerme como una persona individual, como una persona única. Y ese autoconocimiento me lo doy cuando yo me permito ser individual, un ser individual. Es muy importante el autoconocimiento para poder saber cómo está mi autoestima, ¿sí? Cómo está mi autoconcepto, cómo está mi autoconfianza. Así que esos 4 autos que tengo yo ahí son fundamentales para poder saber quién soy yo. Y mañana vamos a tener la posibilidad de profundizar. Mañana vamos a continuar en esta conversación hablando con una invitada especial que la veo por aquí en las redes, la doctora Tania Medina. Ella es de República Dominicana, es una médica cirujana especializada en todo el tema de estética y de belleza, que nos va a hablar mañana sobre amor propio. Así que mañana los vamos a esperar en nuestro Instagram Live, 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora Miami. Ella está en Miami en este momento y nos va a contar un poquito, nos va a reforzar estos conceptos del amor propio visto desde una mirada estética, pero una mirada también desde la belleza integral, ¿sí? De lo que somos por fuera, pero también de lo que somos por dentro. Así que esto es fundamental lo que estamos hablando, y yo le agregaría un quinto auto a ese parqueadero interno de nosotros, que se llama la autoconciencia. Y la autoconciencia se trata de estar en sintonía con quién soy yo, con quién estoy siendo. Es decir, con esa presencia de saber quién estoy siendo aquí y ahora, ¿sí? Lo que llamamos ese mindfulness. Estoy aquí, quién soy. Y creo que todos estos elementos los podemos trabajar con diferentes técnicas. El mindfulness, la meditación, el yoga, la posibilidad de estar en silencio, en comunión con nosotros mismos.
Me gustaría saber, en estos 6 meses que hemos pasado de pandemia, ¿qué tanto has tenido la posibilidad de mirarte hacia adentro? ¿Qué tanto has tenido la posibilidad de ir y revisar cómo están esos 5 autos de tu parqueadero interno? Porque esto te va a permitir conocerte un poco más. Creo que a veces nos ocupamos más de lo externo, de mirar más hacia afuera, que de mirarnos más hacia adentro. Y la tendencia en este siglo es a que volvamos al el centro, seamos nosotros, la persona, a reconocernos como seres creativos, recursivos y completos. Y te voy a compartir 5 claves que te pueden ayudar mucho a fortalecer esos vínculos y esas relaciones contigo mismo, para que fortalezcas esa autoconfianza en ti mismo cuando tomes decisiones, ¿sí? El autoconcepto que tienes, esa imagen mental que tienes de quién eres, ¿sí? Cuando te declaras y dices yo soy una persona como. A veces el autoconcepto que tenemos nosotros es más fuerte que el que los demás tienen de nosotros. Sí, sabemos que somos los verdugos y los jueces más fuertes de nosotros mismos. También vamos a trabajar el tema de autoestima, ese sentimiento de valía y de amor propio que tenemos, y vamos a trabajar el autoconocimiento y la autoconciencia. Así que no se pueden perder mañana el Instagram Live 7 de la noche, y les voy a dar las claves que en lo personal me han servido muchísimo en estos tiempos de pandemia. Primera clave, toma nota ahí, haz tu DOFA personal. Yo me dedico al mundo de las empresas, a hacer DOFAs para las organizaciones, para los equipos, pero es importante que te hagas tu DOFA personal. Empieza por tus fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Y escríbelas hoy, ¿sí? ¿Cuáles son esas fortalezas, esas capacidades, esos talentos y cualidades únicas que te hacen un ser humano único e irrepetible? Primer elemento. Segundo, trabaja sobre tus oportunidades de mejoramiento, también conocidas como debilidades. ¿Cuáles son esas áreas en las que sientes que necesitas trabajar? No, mire, necesito trabajar en mi autoestima, en mi disciplina. ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad? Porque a veces no nos detenemos a hacernos ese autodiagnóstico. Así que es muy importante. Puedes también chequear tus amenazas en el entorno, ¿sí? ¿Qué pasa si no cambias? ¿Qué pasa si no te relacionas mejor con la incertidumbre, con el cambio, con lo que está pasando en tu entorno? Pero también es importante que identifiques las oportunidades que esta pandemia te está dejando. Es decir, estos 6 meses han sido la posibilidad para muchas personas de reinventarse, de generar nuevos vínculos, nuevas relaciones, nuevos negocios. Así que también chequea cómo está ese DOFA. Sí, cómo están esas oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. Segunda clave, pregúntale a otras personas. Yo he estado pasando por ahí una encuesta, si te interesa te la puedo compartir, que tiene 5 preguntas que yo le hago a las personas que conozco, amigos, familiares, pareja, hijos, jefes, sobre cuál es el potencial que ellos ven en mí. Es muy importante que tú recibas feedback de los demás, porque esto te permite de alguna manera reforzar el autoconcepto que tú tienes de ti mismo. Y no te dé temor pedir feedback, no te dé temor someterte al escrutinio público, porque eso te sirve para identificar lo que los demás ven como fortalezas, pero también lo que los demás ven como oportunidades de mejoramiento. Y esto es importante, ¿sí? Porque nos permite tener una mirada más objetiva, más crítica, más constructiva de nosotros mismos. Tercer clave poderosa que te quiero dejar esta noche: no te compares con nadie. Creo que esto es algo fundamental. El referente más importante que tú debes tener es tú mismo, ¿sí? Es decir, ponte tú la vara contigo mismo, compite contigo mismo, ¿sí? Tu ADN es único e irrepetible. Es probable que te inspiren cualidades, características de personas. Mañana vamos a tener una entrevista con una líder extraordinaria que nos ha inspirado. Es una líder que en Latinoamérica está haciendo cosas extraordinarias con la estética, con todo lo que es la cirugía plástica, y nos va a hablar de cosas que está haciendo por las personas.
y que está ayudando a transformar cientos de vidas. Y vamos a tener semanalmente en un espacio que hemos creado, se llama Líderes 2020, semanalmente vamos a tener un líder invitado en distintas disciplinas, áreas del conocimiento, salud, bienestar, negocios, empresas, liderazgo, coaching, para que nos den su mirada sobre cómo están ellos viviendo esta pandemia y qué le están aportando al mundo. Así que no te compares con nadie, sé la mejor versión de ti mismo y recuerda que tu ADN es como tu huella dactilar, es única e irrepetible. Cuarto elemento fundamental, ten como un recurso importante en algún momento el coaching o la psicoterapia. Miren, uno a veces cree que es autosuficiente en la forma de uno autogestionarse y liderarse, pero a veces, y lo he vivido por experiencia propia, que es bueno tener a alguien que te acompañe, que te sirva de espejo para tú mirarte hacia adentro. Y el coaching es una herramienta poderosísima que te ayuda a cambiar ese autoconcepto, esas ideas preconcebidas, esas creencias limitantes que se han ido instalando a lo largo de tu vida a través de los años. Y es importante, en el coaching, el coach te ayuda mucho a cambiar ese concepto, si a veces es pobre de ti mismo, esas creencias que te limitan a ese potencial extraordinario que tú tienes. Pero hay otro camino que también te puede ayudar mucho cuando tú ves que el coaching no es la salida, y es la terapia cognitiva, ¿sí? Cuando tú vas a la terapia cognitiva, puedes hacer una reestructuración de tus pensamientos, de tus procesos psicológicos, y también la terapia te puede ayudar ahí. Así que fundamental, en algún momento, si tú ves que tu autoconcepto, tu autoestima, ¿sí? Tu autoconfianza se está viendo deteriorada, como muchas personas hoy lo están viviendo en estos tiempos de pandemia, es importante que acudas a un profesional de la salud, a una persona que te pueda ayudar a mirar las cosas desde otra perspectiva. A veces nosotros somos jueces y verdugos implacables de nosotros mismos. Lo decía Tim Gallwey, el mayor verdugo de nosotros mismos no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y a veces necesitamos a alguien que nos ayude a objetivizar esa mirada que tenemos de nosotros mismos. Así que bienvenidos todos a estos procesos de acompañamiento que hacemos. Y por último, la última que me funciona mucho para fortalecer esos 5 autoconcepto, autoestima, autoconocimiento, autoconcepto, autoconciencia, es hacer declaraciones. Creo que las declaraciones tienen poder. Cuando yo hago autoafirmaciones y declaro hoy que soy un ser humano recursivo, creativo y completo, le estoy enviando al cerebro una idea de lo que yo quiero que sea, que yo sea. El cerebro no sabe si es verdad o mentira. El cerebro funciona en nosotros como una especie de simulador. Él no sabe si lo que tú estás diciendo. Por eso es tan importante que te asegures de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo y de lo que estás diciendo. Porque en lo que piensas, en lo que sientes y en lo que dices, el cerebro actúa en consecuencia. Es un órgano que de alguna manera se va reestructurando cognitivamente en neuroasociaciones de acuerdo a cómo yo lo estoy programando. Esto es apasionante. La PNL es una herramienta poderosísima para hacer estas reprogramaciones cuando no estamos siendo la versión de personas que nosotros mismos vemos. Chequéate al espejo y mírate y pregúntate qué ves y si lo que ves te está gustando. Así que te quería dejar estas inquietudes hoy y mañana vamos a tener la posibilidad de seguir trabajando en estos 5 elementos para que sigamos siendo esa mejor versión de nosotros mismos. Así que, bueno, esto era lo que quería compartirles esta noche. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, daniel.a.coach, ¿sí? Para que mañana podamos estar en el live a las 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Miami, ¿sí? También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, suscribirse, Daniel Coach Aristizábal, y también en Facebook, Daniel Eduardo Aristizábal Arboleda.
Y estas charlas las vamos a seguir compartiendo todos los miércoles, ¿sí? Todos los miércoles, media horita, ¿sí? Como para que nos salgamos de los noticieros, del día a día, de la familia, y como que nos conectemos con algo diferente, algo que nos agregue valor, que nos saque de toda esta contaminación que tenemos informativa. Así que a mí me encanta asistir a webinars, me encanta participar de espacios donde me nutro. Así que felicitaciones a todos los que hoy han participado. Gracias por estar en nuestras habituales charlas de cuarentena los miércoles a las 7 de la noche, y ahora vamos a estar jueves mañana a las 7 de la noche en otro espacio con unos invitados de lujo. No se los pueden perder, que nos van a dar su perspectiva, su visión de quiénes están siendo, nos van a dar tips, nos van a dar herramientas, líderes de distintos ámbitos del mundo de los negocios, del mundo de la salud, del bienestar, para que nos ayuden a ver y a entender un poco todo esto que estamos viviendo como personas. Así que a todos les doy un inmenso abrazo a la distancia. Espero que próximamente ese abrazo sea virtual. Les deseo una feliz noche, que descansen y nos vemos mañana. Chao, chao.